Buenas noches. Vamos a empezar el tema de tal vez más relevancia en la neumología, que es el tema de enfermedades intersticiales difusas, que habitualmente se lo toma en una bolsa de gatos como la fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar es una parte de las enfermedades intersticiales difusas. Quisiera saber si se está escuchando y viendo bien antes de proseguir, por favor. Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto, ¿está bien? ¿O tengo que aumentar más el volumen? Ustedes me dicen. Un poquito más. Si se puede, sí, doctor, un poquito. Claro que lo vamos a hacer ahora, vamos a tratar de mejorar las cosas. Ahora debe estar más fuerte, ¿no? Ya. Entonces, las enfermedades del intersticio son importantes habida cuenta de que no es visible en condiciones normales en la radiografía, solo se observa en condiciones patológicas y hay muchas, digamos, infiltraciones del intersticio que no comprometen, digamos, el intersticio como parte de una enfermedad pulmonar per se. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca puede tener un edema intersticial cuando hay edema pulmonar y eso no forma parte de la enfermedad intersticial. Por ejemplo, la linfangitis tumoral por obstrucción por células tumorales del intersticio forman parte de componente intersticial radiográfico tomográfico, pero no está dentro de lo que nosotros vamos a hablar de enfermedades intersticiales. El espacio intersticial es un continuum que tiene, digamos, tejido conectivo y que tiene tres subdivisiones, por si acaso. Estas tres subdivisiones son el espacio central, que está rodeando a los vasos sanguíneos, a los bronquios principales, que es el axial. El parenquimatoso, también llamado de los acinos pulmonares, que se sitúa entre las membranas basales de los alveolos y los capilares, es decir, es el más periférico, y hay otro más allá todavía que está por debajo de la pleura y que se llama subpleural y lo vamos a esquematizar luego. Cuando vemos este gráfico de una membrana alveolo capilar, podemos decir que si tenemos acá la célula endotelial, ya del nemonocito, por ejemplo, podemos ver que, vamos a quitar los rezagaditos, muy bien, que tenemos un puntero láser, ya. Tenemos acá una célula endotelial, ¿no?, del capilar pulmonar que tiene su membrana basal, la misma que contiene cierto tipo de colágeno, el colágeno tipo 4. Antes de estar junto al nemonocito tipo 1, ¿no?, el 1 es el que permite, digamos, es el más plano de los nemonocitos, que permite la difusión de moléculas de gas, oxígeno per se. Tenemos que atravesar una parte intersticial que cuando está inflamada va a aumentar esta membrana alveolo capilar y ya no se va a producir la difusión en condiciones normales rápidamente, va a tardar más y entonces va a empezar a presentarse síntomas. Esta matriz o este intersticio no solamente son tejido colágeno, elastina, colágeno 1, 3 y 4, glicoproteínas, ¿se acuerdan de los glucosaminoglucanos? Hay mucho tejido elástico, sino también hay células, están fibroblastos, macrófagos, linfocitos, un continuum de movimiento, ¿no? Porque esto es dinámico. Y el nemonocito tipo 1, pues nada, cuando tampoco está con daño alveolar difuso, ni su membrana está alterada, pues va a haber una difusión normal. Ese es el intersticio. Y si uno ve el microscopio, podemos ver que tiene una estructura de un espesor de 0.1 micras a 0.5. Más allá de que esta membrana alveolo capilar del endotelio, el epitelio pulmonar, sus membranas basales y todo lo que son acá el verdadero intersticio, no debe pasar de este espesor. Todo lo demás va a producir hipoxemia en reposo, no va a producir un intercambio normal.
forma parte de algo de la insuficiencia respiratoria que se llama trastornos de la difusión. Tiene muchos sinónimos. Este es uno de los que me interesaría que sepan como estudiantes de medicina, que se llaman las EPID. Como habíamos hablado, las EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva, es mejor hablar de enfermedad intersticial difusa, ¿ya? Como un grupo de más de 200 causas que producen justamente las intersticiópatías. La enfermedad fibrosante progresiva es un fenotipo, ya lo vamos a ver al final. Las neumonitis intersticiales están también dentro de las enfermedades intersticiales como una denominación, digamos, sinónimo, lo mismo que la neumonía intersticial. La fibrosis pulmonar idiopática, esto ya es una parte de la enfermedad intersticial y no es lo que debería llamarse como EPID, porque es una parte. Lo mismo que la alveolitis fibrosante criptogenética o no específica, como quiera llamarse. Entonces, estas, que le pongo una X, no están dentro de las sinonimias de las EPID. ¿Cómo se definen las EPID? Como un grupo de afecciones clínicas de radiografía funcionales que forman un verdadero síndrome, similares, muy parecidas, y que tienen características variables de compromiso alveolo intersticial, vascular también, de tipo anatomopatológico. Muchas veces, como van a ver ustedes, tenemos que hacer biopsias. La mayor parte de esos procesos, además de afectar el intersticio, comprometen espacios alveolares, bronquiolos, vasos sanguíneos, linfáticos, y si nosotros nos vamos a revisar un poco la fisiopatología, vemos que el intersticio es todo lo que está más o menos en la membrana alveolo-capilar y que por difusión, por diferencia de presión, hay el pasaje de un lado al otro del oxígeno y del dióxido de carbono. Si esto está engrosado, vuelvo a repetir, va a tener hipoxemia. Y la hipoxemia no va a ser de golpe súbita. Esta, a menos que sea un distrés, esta va a ser de tipo progresiva. El paciente, por lo tanto, va a empezar a tener disnea progresiva. Cuando uno va a revisar los tipos de intersticio que les decía central, peribroncovascular, este es el peribroncovascular con haces centrales, que acompañan a los bronquios de bronquiolos, arterias, venas pulmonares centrales, llegan al lobulillo pulmonar y en el lobulillo pulmonar empieza a dividirse en intralobulillar, septos pequeños intralobulillares. Del intersticio subpleural periférico parten septos interlobulillares. Por lo tanto, puede afectarse el intersticio periférico subpleural, puede alterarse el intersticio peribroncovascular, pero también puede el centrilobulillar. Entonces, dependiendo dónde se afecta en este lobulillo pulmonar secundario, que se ve acá, central, centrilobulillar o subpleural, vamos a tener diferentes tipos de manifestaciones, sobre todo imagenológicas. La prevalencia no se conoce, pero se cree, bueno, esto es variable, ¿no? Hay una publicación muy antigua que hablaba de hasta 80 por cada 100.000 habitantes. Hay otras que hablan de mucho menos, de 3 a 6 por cada 100.000. Pero lo que se sabe es que son como más de 200 causas que afectan el intersticio y de las cuales tal vez el paradigma es la fibrosis pulmonar idiopática o también llamado el NIU, que ya lo veremos, se llama usual, pero es una parte nada más, por lo tanto no es su sinónimo. Es importante recalcar que cuando hablamos de semiología tenemos que retornar a los síndromes, situación que yo les ando insistiendo muchísimo a los alumnos, ya que se ha perdido esto en el razonamiento clínico del armado de un rompecabezas que es una enfermedad clínica. Medicina no es acertar, medicina es razonar, medicina es descartar, medicina es tener un plan de razonamiento y de confirmación basado en evidencia que está propuesto en la mayor parte de las publicaciones, de los libros, de texto, que van siendo actualizados en forma periódica. El romper paradigmas de querer acertar en la primera es cosa de necios. Eso no se da en medicina. Eso es equivocarse, digamos, ¿no? Por lo tanto, el no saber forma parte de todos nosotros. Y ese paradigma lo quiero romper con ustedes. El hecho de que no sepan, pues como si yo uno supiera todo, ¿no? No significa de que están
bien o mal ubicados. Todo lo contrario, hay que empezar a aproximarse a hacer el diagnóstico. ¿Cómo se empieza en este caso? Se empieza con síndromes. Entonces, el paciente va a tener dificultad respiratoria de esfuerzo progresiva asociada a tos crónica de más de 3 meses, habitualmente seca, y que se asocia a dos cosas importantes en el examen físico. Las acropaquias asociadas que se llaman clubbing en inglés, y los crepitantes o estertores o crackers, que es lo mismo, pero de tipo scratch, de tipo velcro, de tipo al principio de la inspiración despegamiento. Además, a eso se asocia radiográficamente compromiso de intersticio. Si le haces un funcional respiratorio va a tener restricción de la capacidad vital. Si haces volúmenes pulmonares va a disminuirse la capacidad pulmonar total. Si haces difusión de monóxidos, una prueba de el intercambio gaseoso de la membrana alveolo-capilar, pues puedes tener retraso en la difusión. En este caso se usa monóxido, pero equivale en las pruebas a la difusión de oxígeno. Y cuando uno hace la diferencia alveolo arterial de oxígeno, que lo hablaremos la penúltima clase de insuficiencia respiratoria, pues va a encontrarse aumentada. Normalmente esta difusión es de 15, es decir, 15 milímetros, de 10 a 15 es la diferencia desde el alveolo al capilar, la diferencia de presión en milímetros de mercurio para difundir. Lo hace por diferencia de presión, no hay transportadores de membrana, nada, lo hace por difusión, por lo tanto, por presiones, ¿no? Y esa es la presión normal que se calcula, y eso lo vamos a aprender. Y cuando normalmente se calcula en un paciente con intersticiopatía, esto está aumentado, más de 15, suele estar 50 o más. Normalmente deberíamos descartar el COVID, todas las enfermedades, neumonías atípicas, insuficiencia cardíaca, que mis alumnos saben que lo primero que hago al ver un paciente es ver la placa, ¿no? Y viendo la placa las hacemos bailar, porque pues uno tiene un cierto tipo de escuela, ¿no? Porque la escuela que va a la visita médica con el séquito es un show. Esto ya ha pasado a la historia, uno tiene que ser eficaz y eficiente. Hay que descartar también tuberculosis miliar, hay que descartar neoplasia. Por lo tanto, uno tiene que aprender a saber ver placas, patrones radiográficos. Y ahora vamos a entrar a eso. Por último, si se hace biopsia, pues tendremos un grado variable, mayor o menor, de focos de inflamación asociados a un focos de fibrosis, como lo es el caso de la fibrosis pulmonar. Aquí vemos unas acropaquias, es decir, vemos un engrosamiento de esta parte de la dermis periungual. Vemos acá unas uñas en vídeo de reloj. Vemos unos dedos en palillo de tambor, así como lo ven aquí ustedes, y eso tiene que estar presente en nosotros. Y si nosotros recordamos semiología, normalmente el ángulo del hiponiquio debería ser más de 170. No vamos a medir esto, ¿no? Pero vamos a confrontar nuestras uñas vis a vis y tenemos que formar un rombo, ¿no? Y normalmente en las acropaquias el ángulo hiponiquial acropáquico, o sea, es mucho más de 200 grados, ¿no? Nada que ver. Y este es el scratch, es la cremallera donde se escuchan los crepitantes al principio de la inspiración, ¿no? Y no generalmente son de tipo seco, ¿no? Es como scratch prácticamente. Nosotros vemos acá cierto tipo de patrones radiográficos. Si vemos acá esto que estoy, es normal. Si vemos acá, vemos vídeo despulido, vemos una imagen que se veía mucho en el COVID en parches, pero no. Vemos opacidades en vídeo catedral, también se llama, o ground glass opacity, GGO en inglés. Retículo es otra forma de presentación, retículo nodulillo, que no lo tengo acá, y al último entramos a la imagen en panal de abejas. En la radiografía hay mucho sesgo. Normalmente el ojo no experto tiene que buscar algo más, digamos, específico, como lo es una tomografía de tórax. Los patrones radiográficos, por lo tanto, son estos y normalmente se preguntan los lineares, los reticulares, pero en forma de panal de abejas, los nodulares, nodulillares y los mixtos, ¿no? Retículo nodulillares. Ahora, en la tomografía es importante recalcar nuevamente en un lobulillo pulmonar que vamos a ver cierto tipo de compromiso. Puede ser central, puede ser del intralobulillo, puede ser paraseptal, interlobulillar. Y eso se ve. Y se ve a veces con incremento de estos septum, central, septal, periférico, ¿no es así? Que se afectan habitualmente.
Y este es un tipo de tomografías donde nos va a decir acá que hay micronodulillos que están difusamente tomado el intersticio pulmonar, lo ven acá. Aquí vemos un retículo con formación de panal acá en la periferia. Panal de abejas son estas imágenes redondeadas que se ve más en el lado derecho, pero también se ve acá arriba en el lado izquierdo con intersticio paraseptal que tiende a engrosar los septos interlobulares. Acá vemos Chrome Glass Opacity, opacidades en vidrio despulido, en parchecitos, que bien podía verse en el COVID. Todo esto que no es exclusivo del COVID, por si acaso, de la neumonía por COVID. Y acá vemos un patrón mixto entre retículo panalizado con vidrio despulido. Entonces, hay diferentes enfermedades que tienen diferente tipo de presentación. Y la clasificación, pues, caramba, creo que me he adelantado con esta, pero bueno, ya que está acá, vamos a mencionarlas. Se dice que la clasificación de las enfermedades intersticiales son de causa conocida y de causa desconocida. Es siempre importante la investigación. Investigación si el paciente, como hemos mencionado en la anterior clase, ha estado expuesto a asbesto, ya hemos mencionado en la anterior clase, a sílice, a metales pesados, polvos de diferente tipo industrial, ¿no? Material particulado, todo esto lo hemos hablado en la anterior clase y no voy a mencionar. Pero agentes orgánicos, es importante hablar de esto, porque acá las heces de los pájaros van a producir una enfermedad que también hemos hablado la anterior vez, que es la neumonía intersticial o la neumonitis, por hipersensibilidad, también llamada pulmón del granjero. Entonces, esta alveolitis alérgica extrínseca, neumonitis por hipersensibilidad o pulmón del granjero, es por exposición a polvos orgánicos, ¿no? Y la mayor parte es por el antígeno, suele ser las heces de las aves y sobre todo de las palomas, increíble. También vamos a preguntar si esto está asociado al hábito tabáquico y de las causas, bueno, ¿cuáles son las enfermedades al hábito tabáquico? Muchas. Una de ellas entra en la sopa de letras que llamamos la neumonitis intersticial descamativa, la asociada a bronquiolitis respiratoria, dentro de algunas. Podemos ir a drogas. En nuestro medio se da mucha amiodarona y no se hace control imagenológico ni funcional a los pacientes que toman amiodarona. Una situación que reclamo permanentemente porque van a ver ustedes que el team que trata las enfermedades intersticiales es eso, justamente un team. Pero ese team tiene que ser ganador, no tiene que ir boicoteando por beneficios personales, que eso es lo que pasa habitualmente, y ese paradigma tiene que romperse. Si lo más difícil en medicina no es aprender, es comprender cómo es uno mismo y quitarse un poco el ego para beneficiar un poco a todos. Ojalá se logre eso, cosa, digamos, casi imposible, sería un milagro. Lamentablemente es así en nuestro medio. Hay muy buenos profesionales, pero a la hora de hacer equipos, uff, nos vamos en contra. Los quimioterápicos, el metrotexate, la nitrofurantoína, un medicamento utilizado para prevención de infecciones respiratorias, pues nada, son causas de neumonitis y fibrosis o enfermedades intersticiales fibrosantes por drogas. Y aquí viene una tercera importante, las llamadas IPAF, que se denominan inicialmente, que son las enfermedades intersticiales asociadas a rasgos autoinmunes. A un principio, los pacientes no vienen diciendo, tengo esta tos y esta intersticiopatía porque estoy empezando una esclerodermia o estoy empezando un síndrome Sjögren. Vienen parcheados con síntomas que uno tiene que ir armando en el rompecabezas y vienen con lo que llamamos estigmas de enfermedades autoinmunes, ya sea poliartralgias, boca seca, ojo seco, engrosamiento de la dermis, facies de pajarito, una serie de estigmas que asociados a infiltrados pulmonares, uno tiene el deber de pensar en esto que llamamos el gran grosso IPAF, y de ahí iremos pidiendo siempre perfiles reumatológicos, perfiles ANA y ENA Profile, porque no sabemos cómo se está presentando. Muchas de estas enfermedades empiezan antes de que se manifieste una artritis reumatoidea, por ejemplo. Eso lo veo periódicamente y eso está descrito y muchos de mis alumnos que han estado rotando muy poco conmigo porque son una multitud los que rotan y ya no pueden ver los pacientes, pues nada, ni modo, así está dada la figura, no me queda otra más que ajo, ¿no? A joderme y aguantarme y a aguantar todos ustedes quienes se benefician, no creo que sean todos, sino
unos cuantos. En realidad, eso me parece fútil, la rotación más de 3 o 4 por docente en pregrado clínico no es correcto. Pero fíjense este otro lado de causas desconocidas, en un montón. Y aquí viene la sopa de letras, ¿no? Primero mencionar que el linfangioliomiomatoses, cierto tipo de vasculitis, la sarcoidosis, que más bien es una enfermedad granulomatosa, y todas estas idiopáticas forman parte de un gran grupo cuyo representante más importante es la fibrosis pulmonar idiopática, porque hay otras, las no FPI, que están dadas por la inespecífica, la asociada a neumonitis criptogenética u organizativa, las linfocitarias y las alveolitis o las escamativas también llamadas así. Entonces, son varias las que solamente a veces con histopatología, pero descartando FPI, podemos pensar que puedan ser diagnosticadas de este tipo. Imagínense la cantidad de pacientes que hay. Eso me adelanté, porque en realidad hay que hacer antes, en un paciente que se sospecha intersticiopatía, una espirometría. Una espirometría porque establecen diagnóstico, orientan pronóstico, controlan evolución, monitorizan respuesta a tratamiento, y un examen funcional normal no excluye el diagnóstico de enfermedad intersticial. Uno tiene que ir haciendo siempre todo esto. Chicos, medicina 2 más 2 sale 24, por si acaso. Y hay que ir armando, es un rompecabezas, un cubo Rubik, para ir pensando sobre las bases de este tipo de presentaciones. La espirometría va a dar alteración ventilatoria restrictiva. ¿En todos? No. Hay que ver que a un principio un 15 a 20% puede ser tener una capacidad vital normal, ¿no ve? Inclusive en algunas neumopatías como la por hipersensibilidad, histiocytosis X, sarcoidosis, neumonía sinófila crónica y la linfangioliomiomatoses pueden dar un trastorno más bien obstructivo. Por lo tanto, si yo les pregunto que siempre va a dar, pues no es siempre. Va a haber un 15% que puede ser normal e inclusive puede haber obstrucciones. Recuerdan ustedes, los que rotan conmigo ven cómo está disminuida la morfología de la curva flujo-volumen con valores que normalmente pueden ser por debajo del 80% de valores teóricos, pero es mejor hablar ahora de valores por debajo del límite inferior de lo que se considera normal. ¿Normal para quién? Para ese individuo que estoy haciéndole la maniobra de exhalación forzada. Un paciente de 1,75, 80 kilos y 60 años. Por darles un ejemplo, ya salen las tablas teóricas predictivas de lo normal, del límite inferior de la normalidad y del límite superior de la normalidad, llamadas Z-score. Pero eso son cosas que se van aprendiendo de a poco. Aquí lo más importante es saber que lo restrictivo habitualmente es por debajo del 80% de lo considerado normal para ese individuo. Con otro tipo de pruebas que se están complementando en nuestro medio, se está haciendo capacidad pulmonar total, difusión, la difusión corregida al volumen alveolar, las hipoxemias en gasometría suelen ser tardías. Yo le pongo el oxímetro a mi paciente, que inclusive tiene clavin, y está saturando 90-92%, pero yo me fijo y está respirando 30 respiraciones por minuto. Por lo tanto, este paciente está compensando y no me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque el signo vital olvidado es la frecuencia respiratoria. Está taquipneico y no lo sabías. Tú te fijas solamente en la oximetría de pulso como autómata y no hay que ser así. Entonces uno tiene que ir sospechando esto, viendo no solamente la saturación, hay que ir viendo el trabajo respiratorio, la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios, etcétera, etcétera. Tenemos la difusión que se saca con gases arteriales y lo veremos luego. Y si tenemos la posibilidad de hacer un test de caminata, se hace. La difusión no es nada más que una prueba como la espirometría, donde se valora la transferencia de gases desde los espacios aéreos hasta los capilares pulmonares. Hay equipos como este, el Easy One Pro. Miren acá, yo todavía estaba bastante joven, creo, ya. Esto data prepandémico, la pandemia nos ha acabado y también nos está acabando los que toman decisiones en el país por el odio intestino que tienen hacia los profesionales y sobre todo a los que más o menos quieren ser parte de la solución. Entonces, ¿qué se hace? Una maniobra de capacidad, se llama breathing holding, se hace una expiración y luego se inhala rápidamente un tiempo rápido de 2 segundos hasta
un tiempo que se llama holding, una pausa, ¿no? En 2 segundos inhala rápidamente el volumen que te exhala el aparato. Podríamos verlo en otro video y luego se esperan hasta 10 segundos y luego se hace una exhalación no tan rápida para hacer un washout de la muestra exhalada y de ahí justamente es donde se mide, se calcula el tiempo que ha tardado en difundir y después se corrige a valores normales, siendo igual el 80% de valores teóricos, ¿no ve? Por debajo del mismo como difusión disminuida y mejor si es mejor del límite inferior de la normalidad para ese individuo que se calcula ya previamente. Hay tablas que calculan y este es un diagrama que se llama diagrama de Crapo que te permite integrar espirometría, volúmenes y difusión. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una espirometría que te va a hacer el cálculo inicial de si hay obstrucción, que es lo primero que tiene que verse. Si no hay, vamos a ver la capacidad vital. Si esta está baja por debajo del límite inferior de la normalidad, hago capacidad pulmonar. Si esta está baja por debajo del límite inferior de la normalidad, estoy ante un proceso restrictivo seguro. Y a esto le tengo que poner un apellido. ¿Mi difusión está normal o está baja? Si mi difusión está normal, probablemente mi problema sea de caja torácica, un trastorno, digamos, de un paciente con escoliosis, pero si mi difusión está baja, definitivamente estoy hablando de una restricción de tipo enfermedad intersticial difusa. Si no tengo esto, hago el test de caminata. El test de caminata de 6 minutos está indicado en las enfermedades intersticiales difusas que tiene una correlación con también la difusión alterada. El paciente con enfermedad intersticial difusa tiene una hipoxemia inducida por los 6 minutos y a mayor compromiso del intersticio, menor caminata va a tener para insaturar al paciente. Normalmente debería caminar por lo menos más de 500 metros sin que en esos 6 minutos baje la saturación por debajo del 5% del basal. Sin embargo, una prueba que se va midiendo minuto a minuto de una caminata va a inducir hipoxemia porque va a hacer circular el eritrocito por la membrana del alveolo capilar más rápido. Y por lo tanto, el tiempo de transferencia del oxígeno, que debe ser inmediato, de que empieza normalmente el ciclo de difusión, va a retrasarse y muchas veces vamos a inducir la hipoxemia y no va a poder caminar los 6 minutos sin que insature. Entonces, la sospecha diagnóstica se hace ante este paciente que tiene síntomas, que suele tener hipoxemia en reposo, ¿no? En reposo este paciente estaba bien, por ejemplo, pero cuando le hago un test de caminata, después me baja más de 10 puntos, o en test de caminata la saturación en 6 minutos baja más de 5 puntos, o camina menos de lo esperado para él. Y mi espirometría me muestra un trastorno restrictivo, donde mi relación de tífeno está normal, pero mi capacidad vital forzada está por debajo del 80, en este caso 63%. ¿Qué más veo acá? Un compromiso de tipo intersticial y parece mixto, parece reticular y parece acá que tuviera áreas en vídeo despulido. Cuando tengo este paciente, ¿qué tengo que hacer? Afortunadamente, el advenimiento de las tomografías de alta resolución nos van a resolver el problema. Entonces yo voy a tener una disnea inexplicada, progresiva, tos crónica, una placa anormal, una hipoxemia inexplicada, sobre todo inducida por el test de caminata de 6 minutos, con una restricción medida por espirometría. ¿Tendría que ser diagnóstico diferencial? Claro. ¿Cuántas veces vemos pacientes con insuficiencia cardíaca que parecen tener componente intersticial? Y a veces lo tienen. Es increíble ver pacientes cardiópatas que además tienen neumonía atípica. Acabamos de ver un paciente que tenía una neumonía atípica, ¿saben por qué? Por bordetella parapertussis. Básicamente estoy hablando de tosferina. Y tenía tos, sí, pero no una tos coqueluchoide. Este paciente ya tenía tos de más de un mes y hizo una neumonía atípica y tenía tos seca, pero también tenía sobrecarga de volumen y se superponen estas cosas. Y mejora con el tratamiento antibiótico, con el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Esto no puede ser una enfermedad intersticial. Las neumonías atípicas no están dentro de considerar una enfermedad intersticial, ¿no? Sobre todo de estas que estamos hablando. Igual que una tuberculosis miliar, igual que una neumonitis por inhalación. El otro día hemos hablado de la neumonitis de los que trabajaron en las Torres Gemelas, los bomberos, ¿no?
Estos no. Esto, igual que un paciente que tiene cáncer y tiene diseminación linfática, no está dentro de las enfermedades intersticiales. Entonces, tengo acá un paciente con edema agudo pulmonar, cardiomegalia, redistribución de flujo, acá parece tener una neumonía, puede que la tenga, o puede ser un edema mixto, intersticio acinar. Acá tengo una neumonitis por pneumocystis jirovecii o eh, antes llamado Carini, en un paciente portador del virus VIH, el PBBS, y por lo tanto estamos ante una infección en inmunodeprimido, una TB miliar, una linfangitis carcinomatosa, no está dentro de lo que consideramos EPID. ¿Qué tipo de PIB? Según Du Bois y Costabel, tienen este tipo de diferenciaciones. Las asociadas a enfermedades del tejido conectivo o las enfermedades se llaman autoinmunes, las secundarias a drogas, ya les mencioné amidabrona, nitrofurantoína, metotrexato, entre los más frecuentes, la exposición ambiental, orgánicas, neumoconiosis, inorgánicas, pulmón de granjero, las granulomatosas, sarcoidosis que afortunadamente no tenemos en nuestro medio, acá viene el problema, las idiopáticas y las primarias son no clasificadas. Ya hay este tipo de situaciones, fíjense las clasificaciones, si son más de 200 las causas, uno podría decir, va, las que están en rojo son las que son las más frecuentes y las que tenemos la obligación de tener una gran diferenciación, por lo menos inicial, porque el tratamiento es diferente y el pronóstico es diferente. Entonces vemos que hay más de 200 entidades diferentes. Tenemos que hacer una historia clínica adecuada. Fíjense las causas desconocidas, cómo ha ido evolucionando. Todo esto llamamos la sopa de letras. 1970, 1997, empezamos con Lewis Carrington, después con Katzen, y vamos a la 2002, clasificación de la European Respiratory Association, donde tenemos la usual o idiopática, la descamativa, la neumonía aguda, ¿no? Rápidamente progresiva, o también, bueno, se me ha ido el nombre, la inespecífica celular o fibrótica, la neumonía organizativa criptogenética y la linfocitaria. Bueno, acá por otro lado aparecía la asociada bronquiolitis respiratoria. Y aquí vemos esta clasificación que ha tenido una nueva actualización, pero esta es la que más se utiliza. Entonces, si nosotros vemos que tenemos de causa no conocida, ¿ya? De causa idiopática, de enfermedad granulomatosa y otras raras. Estas, las idiopáticas, hay que diferenciarlas de la UIP y las no UIP. UIP, ¿por qué? Por usual. Neumonitis intersticial usual. No UIP son todas estas, las descamativas, las agudas, las inespecíficas, las asociadas a bronquiolitis respiratoria, las neumonías organizadas criptogenéticas y las neumonías intersticiales. ¿Cómo poder saberlo? La mayor parte de estas no corresponden a esta. Tendría que hacer biopsia. Muchas veces sí, o un lavado broncoalveolar. Por lo tanto, esto es histológico. Entonces, uno tiene daño histológico y de acuerdo a eso va a ser el diagnóstico. Está actualizado esto, pero no quiero complicarlos más. El 2013, ¿ya? Por Travis, ahí quedamos. Pero es importante mencionar que las más importantes que les he dicho, la usual, la asociada a enfermedades del colágeno y las neumonitis intersticiales por hipersensibilidad, de las que tienen peor pronóstico son las fibrosis pulmonar idiopática y las que no se conocen las causas. El pronóstico de mortalidad a los 5 años es casi el 70%, más del 60%, ¿no? En la fibrosis idiopática y la no clasificada. Las otras dos tienen buen pronóstico porque tienen un tratamiento que puede inclusive resolver y curar al paciente o estabilizar por mucho tiempo. Este gráfico ya les mostré, donde son las tres más importantes que tenemos que saber. En todos los medios, las por exposición a material orgánico, es aves, neumonitis por hipersensible, asociadas a enfermedades del tejido colágeno y las idiopáticas. De estas tres, en todo el mundo constituyen el 60%. Las demás, hemos hablado de las neumoconiosis, todo esto no es medio, son lo que queda. ¿Qué tengo que hacer? Laboratorios. ¿Qué tengo que pedir? Ver si tiene eosinofilia,
ver si tiene algunos marcadores en sarcoidosis, tenemos hipercalciuria, hipercalcemia, y vamos a ver un perfil ANA y ENA profile donde vamos a encontrar anticuerpos que nos van a orientar a enfermedades del tejido colágeno, que forman parte del 20%, que junto a las otras forman parte de las enfermedades que sí se pueden tratar y tener buen pronóstico. Otras, unas mejor que otras. Las precipitinas séricas en el caso de alveolitis alérgica extrínseca. Entonces, el contexto clínico es importante. ¿Cuánto tiempo de evolución? ¿Cuánto tiempo tiene mi paciente? Y sobre todo los síntomas asociados, antecedentes, fármacos, radiografías previas. ¿Se hace esto en nuestro medio? No. Mis doctores están ocupados un metaverso que se llama el celular, pero no es para buscar información. No sé para qué es. Yo creo que es para huir de la realidad. Chicos, no se sientan mal. Todos estamos en el mismo proceso y todos debemos ir aprendiendo. Lo más importante es aproximarse al diagnóstico. Ya los voy a mencionar. Entonces, a todos los pacientes, historia clínica, examen físico, placas previas, ¿se hizo o no se hizo? Tiene tomografías. ¿Cómo estaba la anterior tomografía? Sospecho que puede ser COVID, influenza, una neumonía típica. Por la clínica, por el tiempo de evolución, cuadro febril, etcétera. Pues nada, tengo que pedir, aparte de lo básico, laboratorio pulmonar, que ya saben que incluye una espirometría, gasometría, test de caminata, evaluación inmunológica, electrocardiograma, y estos dos últimos, haré broncoscopía y lavado broncoalveolar. Ahí vamos a quedar. Tomografía. Miren, estas enfermedades intersticiales difusas, inespecíficas, que no corresponden a una usual, porque ya les voy a mencionar cuáles son las usuales o idiopáticas. Vean estas otras que forman parte de las grandes enfermedades intersticiales asociadas a otro tipo de patologías. Y fíjense que recientemente ha salido una revisión de un cuadro de algoritmo de presentación tomográfica, si es en los lóbulos superiores, si el compromiso es de lóbulos inferiores o no tiene una distribución zonal, si tiene panal de abejas, si tiene engrosamiento pleuroparenquimatoso, si tiene nódulos centrilobulares o no tiene nódulos centrilobulares, si es fumador o no es fumador, si además puede tener compromiso de neumonitis por hipersensibilidad, etcétera. Van haciendo un descarte, un algoritmo que normalmente suele estar y uno va armando con la inteligencia artificial, pero hay que ponerle datos. ¿Cuándo vamos a realizar una biopsia? Cuando los hallazgos tomográficos no son típicos. ¿No son típicos de qué? De neumonía intersticial usual. Usual es la idiopática, que es el paradigma de las enfermedades intersticiales idiopáticas, el 60% lo constituye. Cuando no hay contraindicaciones para el tratamiento, y mejor si lo hago por videotoracoscopia, tomando tan solo una pequeña cuña pulmonar, donde se hace justamente estos puertos, 2 o 3 puertos, y se toma una cuña en 2 o 3 operadores. El lavado broncoalveolar por broncoscopía nos puede orientar, sobre todo si sospecho de una hemorragia alveolar difusa, una neumonía eosinófila crónica, exposición a berilio si tengo la posibilidad de hacer marcadores de linfocitos, TH helper, asbesto, silicosis si es que tengo microscopía electrónica o podría haber partículas birefringentes, cuerpos de asbesto, etcétera, etcétera. Acá podemos ver, por ejemplo, un lavado broncoalveolar donde se pueden ver predominio de algunas células. Acá se ven macrófagos alveolares, un predominio más bien de tipo mononuclear. Y aquí vemos más bien un predominio de células también mononucleares, pero más bien con grandes núcleos, ¿ya? Y cuando uno va viendo el lavado broncoalveolar, digo, me sirve para proteinosis alveolar, me sirve para esteticidad X, me sirve para eosinofilias pulmonares, me sirve para sarcoidosis, alveolitis, neumonitis por hipersensibilidad. Sí nos sirve acá, porque un lavado broncoalveolar a predominio linfocitario nos va a ayudar muchísimo a la toma de decisiones. En cambio, en una fibrosis pulmonar usual o idiopática, suele haber neutrofilia, no suele haber predominio en el lavado broncoalveolar de linfocitos, y así sucesivamente. Entonces, la principal ayuda del lavado broncoalveolar, que es la biopsia líquida, es excluir infecciones o
confirmar coinfecciones. A veces el paciente con fibrosis o con enfermedad intersticial está sobreinfectado. Diagnósticos alternativos. Biopsia transbronquial para descartar más que para confirmar, descartar infecciones, descartar tuberculosis, descartar sarcoidosis, descartar linfangitis carcinomatosa. En la fibrosis pulmonar idiopática no se debe hacer, no es útil. ¿Cómo se hace esto? Se entra con el broncoscopio, con fluoroscopía, se avanza el broncoscopio hacia la zona donde se quiere tomar, se avanza la pinza a través del canal sin llegar a la periferia, generalmente a 1 centímetro. Se toman varias muestras de BTB, biopsias transbronquiolares, para estudio histopatológico de las áreas afectadas. Lo que se pide es que se tomen más de una zona, o sea, no puede entrar al segmento acá, digamos, anterior del lóbulo inferior, puede ir al segmento posterior del lóbulo inferior y puede ir inclusive, si se trata de una difusa, al otro pulmón a tomar otra biopsia. Entonces tenemos la BTB que tiene rentabilidad diagnóstica bastante variable. Una cosa es hacer una biopsia transbronquial pequeñitas, fragmentos diminutos, ¿ya? Y otra es hacer una biopsia por videotaracoscopía. Pero claro, esto no lo vas a hacer a todos. ¿Por qué? Porque no están sujetos de complicaciones postquirúrgicas. Voy a salirme de acá porque creo que no debería poner esto. Voy a pasarla como una presentación posterior. Ya, entonces vamos a entrar acá. Veo que la criobiopsia, que es una biopsia por broncoscopia, que en realidad es un método que es de frío, ¿ya? Se aplican temperaturas para hacer justamente biopsias sin sangrado, ¿ya? Con el menor daño posible y tomar un tejido más grande que las BTB. Entonces tiene supuestamente menos morbimortalidad en manos expertas y también entrando, como hemos hablado, con broncoscopia y fluoroscopia, se pueden tomar estas muestras que primero se infla un baloncito, creo que esto era video, que no lo puedo ver, y que para que no sangre y por una, más allá, esto se pone a proximal del bronquio que vas a tomar la biopsia. Y tomas la pinza de biopsia por frío y se avanza más allá, paralelo a este balón de Fogarty, y una vez que has tomado la muestra y sacas la muestra, inflas el balón para evitar que la sangre pase a inunde el árbol bronquial. Normalmente esto no se presenta, pero es un método que nos permite ver importantemente. Ustedes me dicen si se va a ver esto. Ya no está disponible este video. Ya. Entonces, vámonos a la clase, ¿no? ¿Ya? Entonces, la criobiopsia en la enfermedad pulmonar intersticial tiene un excelente coste-beneficio y nos ha podido, no tenemos en el medio, estamos en eso, para tratar de hacer justamente el diagnóstico de entre 150 y 200 causas de enfermedades intersticiales, sobre todo las que no cumplen el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cómo sería el algoritmo? Quería saber si se está viendo. Hola, queridos alumnos, ¿estoy bien? Hola. Sí, doctor. Ah, gracias. Entonces, sospecha de fibrosis pulmonar, idiopática. Sí, hago tomografía. Perfecto. La tomografía es compatible, ya vamos a ver, con fibrosis pulmonar idiopática usual. No se hace biopsia, pero hay patrones inconsistentes o posibles. Entonces, cuando hay probables o posibles NIU, caramba, se debería reunir un comité interdisciplinar y ver qué se hace. ¿Es fibrosis pulmonar idiopática o no lo es? No lo es. ¿Hacemos biopsia? Sí, creo que el riesgo-beneficio supera y hacemos la biopsia. ¿Y qué es mejor hacer? ¿Biopsia por qué tipo de método? Por generalmente criobiopsia. Biopsia pulmonar quirúrgica, yo creo que mejor una de las alternativas justamente a esta quirúrgica por BATS es la criobiopsia. Entonces llegamos a esto. ¿Es idiopática usual o no? Vamos a entrar a hablar de esto que es la fibrosis pulmonar idiopática, que aquí forma de 3 a 5 por cada 100.000 habitantes, la idiopática. No hay una definición para una zona que tenga más fibrosis en el mundo que otra, ni una raza más que la otra.
como en el caso, digamos, de la sarcoidosis, que se da más en pacientes de raza caucásica, por ejemplo. La aparición está entre los 50 y 60 años de edad. Parece haber predominio masculino, un poco más de 1.5 a 1, a 2 a 1 máximo. La supervivencia media es 5 años desde el diagnóstico, chicos. Solo el 20% alcanza 10 años con todo y más. Lo que hacemos es tratar de alargar un poquito la sobrevida con las terapias antifibróticas y lo que deberíamos hacer tal vez es el trasplante. Sin embargo, dista mucho, lleguemos a eso, pero no debemos dejar de pensar y trabajar en ello. Es lo que llamamos el cáncer blanco. La fibrosis pulmonar antiguamente tenía criterios mayores y menores de diagnóstico, donde los mayores eran descartar, ¿no? Descartar que no tenga, digamos, neumonitis por amiodarona, que tenga una restricción, que tenga una difusión alterada, que se vea patrones reticulares o panal de abejas en tomografía y que la biopsia transbronquial haya descartado otras cosas. Pero menores era que el paciente tenga síntomas, el síndrome intersticial y que sea mayor a 50 años. Se querían todos los criterios mayores y al menos 3 de estos síntomas menores. Era un consenso internacional. Esto pasó a la historia, ¿no? Teníamos acá la radiografía, componente intersticial, tomografía, que cada vez se ha ido volviendo de alta resolución, panal de abejas, descarte de lo demás, síndrome intersticial y diagnóstico. Si tenía más de 50 años, ya era FPI idiopática. Desde hace bastante tiempo, ya más de 10 años, se ha hecho oficial los criterios diagnósticos que hasta ahora siguen vigentes de fibrosis pulmonar idiopática. Y tenemos que decir que hay rol de la tomografía, donde hay patrón usual confirmado de tomografía, ya lo veremos, posibles y inconsistentes. Entonces, el TAC de alta resolución ha venido a darnos ayuda. Un corte tomográfico nos permite ver estas áreas que son en panal de abejas, y no hay duda acá. Y acá, este panal de abejas en una reconstrucción, vemos que es periférica, ¿ya? Y que tiene distribución bivacilar. En inglés, disculpen esto, pero primero tendría que ser este patrón reticular subpleural, de tipo reticular en panal de abejas asociadas a bronquiolestasias de tracción, pero sobre todo, este último punto es importante, que no tenga patrones de inconsistencia, como son ¿qué? De inconsistencia como son el vídeo despulido. No tiene que haber nódulos ni vídeo despulido, por si acaso. Y la distribución tiene que ser periférica y centrípeta, de la periferia hacia el centro. ¿Ok? Ese es el patrón tomográfico de alta probabilidad y consistente con UIP. Entonces es la distribución, la reticulación, el panal de abeja y la ausencia de inconsistencias. Chicos, hagan un screenshot de esto porque esto es pregunta de examen. No me vayan a meter las intersticiopatías en una bolsa de gatos, en una bolsa de basurero. Clasifiquen. Pero este es lo que quisiéramos que haya. Sin embargo, hay posibles y hay otras que lamentablemente son inconsistentes. Posibles, cuando el patrón es subpleural, cuando el patrón es reticular y con ausencia de otras, pero no hay panal de abejas. Y si el patrón es de lóbulos superiores, predominantemente en una idiopática o usual debe ser bivasal, si la predominancia es del intersticio peribroncovascular, si hay vídeos despulidos, si hay micronódulos, si hay quistes, si hay patrón en mosaico o si hay condensaciones, esto prácticamente descarta una fibrosis y lo hace inconsistente. Y cuando llego a la biopsia, si llego a hacer la biopsia, también este consenso ha reunido para decir que tiene que haber un patrón de fibrosis pulmonar usual que normalmente no debería hacerse, pero en algunos casos se hace cuando hay dudas, cuando hay 3 criterios de posible, ¿ya? Y sale que hay marcada fibrosis con patrón en panal de abeja subpleural paracetal, cuando hay parches de parénquima con fibrosis, los miofibroblastos en foquis, o sea, focos de fibroblastos, y ausencia de otros patrones de neumonitis descamativa, por ejemplo. Y hay otras probables, posibles y no en la biopsia. Caramba. Por lo tanto, ¿qué necesitamos?
No el neumólogo lo llama siempre al reumatólogo y así trabajo. Y hablamos con el nefrólogo y así trabajamos. Con dermato, no tenemos geriatra, deberíamos con cardiología, ¿ah? Con cirugía de tórax, con imagenología, para poder más o menos reunirnos y hacer un buen team para saber qué tipo de enfermedad intersticial es esto y descartar justamente estos chicos, ver el patrón tomográfico y si vamos a hacer o no biopsia, si se justifica o no. Además, tenemos que ver las comorbilidades. Esto que está de moda ahora, hablar de comorbidomas. Hemos hablado en la EPOC. Este paciente con fibrosis no viene solo. Viene con síndrome de hernias obstructivas, es un paciente coronario, es diabético o tiene neoplasia que está en tratamiento, o además ha fumado y tiene el patrón mixto con enfisema, tiene hipertensión pulmonar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el paciente no viene solo, viene con estas comorbilidades. La antigua hipótesis de la fibrosis era de que era un patrón inflamatorio crónico que después de repetidos estímulos, pues producía la fibrosis. Pero ahora se sabe que hay factores genéticos, que hay una injuria repetida, diferentes estímulos, ya lo veremos, y lo que pasa es que hay en estas injurias pulmonares progresivas, vaya habiendo una cicatrización aberrante y la fibrosis se va sucediéndose con múltiples situaciones a la vez, inflamación y fibrosis que muchas veces están presentes en una misma biopsia. Por lo tanto, los conceptos actuales hablan de que hay un daño epitelial y activación con desequilibrio del balance TH1-TH2, con mucha activación, con mucho estrés oxidativo, y, con proliferación de estos miofibroblastos que se forman en verdaderos focos, ¿ya? Los mismos que irrumpen la membrana alveolo-capilar y producen una lesión del epitelio con presencia de muchas sustancias como factor de transformante de crecimiento beta, factor de necrosis tumoral alfa, factor de crecimiento, gelatinasas A y B, metaloproteinasas. Estas van reemplazando y van reemplazando la normal arquitectura por tejido que es más bien irregular, por ruptura de la membrana alveolo, hay mayor estrés oxidativo, desequilibrio en las metaloproteinasias y la revitalización no es normal, es aberrante. ¿Por qué? Porque ya la arquitectura está alterada. Y esto se va sucediendo progresivamente. Y aquí está la fisiopatología, es el mismo cuadro, ¿ya? Entonces, lo que ocurre en la fibrosis es la activación de estos fibroblastos, simultáneamente que también hay células inmunes que están activadas. Ambas situaciones ya son producidas por un daño alveolar de los neumonocitos tipo 1 y tipo 2, que en definitiva van a haber justamente problemas en el metabolismo inclusive del surfactante. Entonces, si nosotros decimos de que hay un daño epitelial, activación de los miofibroblastos, donde hay angiogénesis, formación de nuevos focos de fibroblastos, donde hay una reparación anormal, diríamos que la fibrosis pulmonar es un modo, digamos, aberrante de cicatrización, de injuria progresiva que se va sucediendo en un individuo genéticamente predispuesto. La injuria, daño alveolar, hay factores tisulares. Esto va a producir citoquinas profibróticas, factor transformante de crecimiento beta 1 y tumoral alfa, activación de focos fibroblásticos, fibroproliferación desordenada. Estos van a producir angiotensinógeno, apoptosis de células epiteliales. Hay gelatinasas que van a romper la membrana basal, van a pasar estos miofibroblastos al alveolo inclusive, descamando, desorganización de la estructura, para que en final una muestra de autopsia, en este caso, muestre este pulmón que es panal, esto llamamos panalizado. Termina el paciente con pulmones duros, fibróticos. Escuchen bien, esto se llama cáncer blanco. Es un desastre. Cuando encontramos esto en nuestros pacientes, realmente, pues nada, nosotros no quisiéramos ver estos pacientes y lo hay cada vez más.
¿Saben por qué? Por muchos factores hereditarios, injurias microscópicas, el medio ambiente es una de ellas, el reflujo de ácido clorhídrico es una de las hipótesis más fuertes que tienen como injuria progresiva. No es que el paciente tenga que tener acidez, gastritis, no, no. La injuria es microscópica, la aspiración es microscópica y la injuria es lenta y progresiva. Lo mismo que lo hacen los contaminantes atmosféricos. Yo me he muerto por la contaminación Cochabamba. No, te has muerto a lo largo de varios años, chico. Y los virus gatillan al final las cosas, ¿no? Los virus son los que gatillan habitualmente, mismo el COVID y otras virosis tantas son los que inicialmente gatillan todo esto. Fibrina, espacios intersticiales desordenados, no todas las UIP son iguales, la fibrosis pulmonar idiopática tiene un mal pronóstico y el tratamiento suele ser distinto. Nosotros vemos entonces la condición pulmonar de nuestros pacientes es que empieza en una fase preclínica ya todo esto, cuando empiezan los síntomas, ¿no? De tos, disnea progresiva, tenemos un momento de hacer biopsia que generalmente es cuando se da el diagnóstico. En condiciones ideales, ya van a ver ustedes, deberíamos hacer antes de los 2 meses el diagnóstico, pero nuestros pacientes llegan 2 o 3 años posteriormente tratados por médicos que no orientan muy bien a nuestros pacientes y dan antibióticos, ¿no? Y eso es una cosa que debe romperse. Entonces se hace biopsias, muchas veces o tomo, la UIP está presente y tenemos dos evoluciones. Uno que es una rápida progresión a la exacerbación y a la muerte, o la que habitualmente va cayendo en forma lenta y progresiva, ¿no? ¿Cómo debo hacer todo esto? Cuando sospecho, ¿ya? Debo ver si hay las otras posibilidades diagnósticas, ¿no? Sobre todo las asociadas a enfermedades colágeno, que son importantes, pedir todos los marcadores ANA y ENA Profile en nuestro medio, hay que saber pedirlo, ¿ya? Y preguntar si no está expuesto a antígenos de, sobre todo aves o productos biológicos, ¿no? Y uno dice, no, 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 pero sin embargo vas y ves que está este, su techo lleno de palomas, él limpia semanalmente su palomar ahí, su teja, y eso va produciendo este tipo de neumonitis intersticial llamada alveolitis alérgica extrínseca o neumonitis por hipersensibilidad que va hacia la fibrosis. Entonces, si no tiene datos, digamos, de una fibrosis pulmonar diferente, no es FPI, vamos a TAC. Si la TAC tiene estos componentes que yo les he mencionado, nada, el diagnóstico está hecho. Pero si el diagnóstico es posible o hay inconsistencias, llego a la biopsia pulmonar quirúrgica que puedo hacer por videotoracoscopia o por criobiopsia. Y ahí veo, ¿no? Y hago un debate si es que se trata de una idiopática o no. ¿Y por qué todo esto? Porque han cambiado, digamos, de hace tiempo ya, tienen una poca de más de 10 años, el tratamiento que más bien puede hacerse y no debe hacerse. Fíjense que la triterapia que usábamos antes, de prednisona, azatioprina, N-acetilcisteína, que lo hacíamos a fines del 2000, 2006, 7, 8, 9 y 10 más o menos, caramba, más bien va evidencia en contra. No debemos usar esto porque se produce más bien infecciones y no se ha visto que mejore el pronóstico. Lo mismo que lo que utilizan muchos médicos, que son los medicamentos antihipertensivos, Rosentan, Sildenafil, Ambrisentan. No, nada que ver. Lo que sí se está viendo, ya, que son, de acuerdo al estudio ASCEN 1, ASCEN 2 y el Impulsis 1 y 2, son estos dos antifibróticos basado en una serie de pacientes que lo que hacen es retrasar un poco, con efecto positivo en el retraso de la caída de la capacidad vital y la muerte, ¿no? Esos son dos de los gold standard de los estudios de este ASCEN de la pirfenidona y el impulsis del nintedanib, que aquí está el estudio de la pirfenidona, que es un inhibidor del factor transformante de crecimiento beta, básicamente es un antifibrótico y se debería utilizar en enfermos fibróticos con enfermedad leve y moderada. ¿Qué significa?
que la capacidad vital esté por encima del 50, idealmente 60%, y que su difusión, ¿ya?, no esté por debajo del 30% y que pueda caminar 6 metros sin que insature más del 90%, por lo menos más de 50 metros. El objetivo se ha estudiado, son 52 semanas que se ve realmente comparado con otro tipo de terapia, ya placebo, que retrasa el cambio, la caída de la capacidad vital. Vamos a poner primero láser, ¿ya?, versus placebo en forma estadísticamente significativa. Lo mismo lo hace en el test de marcha y sobre todo en la sobrevivencia, ¿no? Es decir, sobreviven más los pacientes que han estado recibiendo pirfenidona que los de placebo. Pero no cura. ¿Cuánto? Baja, digamos, el 47%, ¿no?, de la caída de capacidad vital, ¿no? 50% en estas 52 semanas, los que toman pirfenidona, de los que no toman, en menor tasa de mortalidad. Y otro fármaco, bueno, hablaríamos mucho de la pirfenidona, porque dista muchísimo de tres cosas, ¿no? Primero, de tener disponible en nuestro medio, que sí la hay, de que suele ser inalcanzable para muchos pacientes desde el punto de vista económico, y muchos de los pacientes no lo toleran por cuestiones alérgicas, de intolerancia gastrointestinal sobre todo, y hepatopatía. Hay otro medicamento antifibrótico, que es el inhibidor de tirosina ITK, que está dirigido a múltiples receptores y factores de crecimiento, y con los estudios Impulsus 1 y 2, con 1.600 pacientes tomando dos tabletas de 150 miligramos, se ha alcanzado, en enfermos también leves y moderados, que tengan capacidad vital más del 50%, y difusiones que tengan más del 30%, disminución de la declinio, la caída de la capacidad vital y por lo tanto de la mortalidad. Lo mismo que en el otro estudio, este Impulsus 1 muestra que 2 veces al día tiene menor declinio de la capacidad vital que el placebo, y también tiene menor, ¿ya?, en los dos, en el 1 y el 2, y también, sobre todo más que esto, es en la función pulmonar y es más tolerada. La diferencia absoluta no es grande, pero para un fibrótico lo hace importantemente. Es de 125 ml con respecto al placebo. ¿Cuáles son los efectos colaterales? Los efectos gastrointestinales. La diarrea en más del 50% hace que se suspenda en el 5%. La mayor parte de estos pacientes se tienen que suspender transitoriamente o bajar la dosis a una tableta por día, lo cual hace que nuestro paciente, bueno, muchas veces lo suspenda. El costo no hay disponible en nuestro medio y el costo suele ser bastante caro para todo el tiempo de tratamiento que deberá seguir el paciente. ¿Qué es enfermedad? Esto es un fenotipo, progresión, enfermedad progresiva. Bueno, esto me ha pasado, son los targets de los Mintodaní, voy a pasar. ¿Qué enfermedades intersticiales progresan? Progresan todos, pero casi siempre progresan la idiopática inespecífica, la no clasificable, la hipersensibilidad, si es que no se hace un control, digamos, de su exposición, y las asociadas a sarcoidosis. Estas progresan. 3 de cada 10 pacientes asociadas a enfermedades del tejido autoinmunes, del tejido colágeno, progresan. Las asociadas a artritis reumatoidea, la Sjögren, el lúpicas, miopatías inflamatorias, enfermedades mixtas del tejido conectivo, esclerodermia y otras, progresan, ¿ya?, hacia una, una progresión. Progresión significa que aunque no tenga fibrosis pulmonar idiopática, en 2 años ha caído más del 10% de la capacidad vital, ha caído más del 15% de la difusión funcionalmente, ha caído entre el 5 a 10% de la capacidad vital, pero tiene síntomas o tiene compromiso y empeoramiento de la tomografía. Son parámetros que se hablan de lo que se llama enfermedad pulmonar fibrosante progresiva. Cuando les pregunte esto, les tienen que responder que es un fenotipo. ¿Es exclusiva de la fibrosis pulmonar idiopática? No, puede ser de otras enfermedades. Entonces, todo esto, además, tendrá que ser definido como el paciente, esto recién está en estudios, que esté recibiendo tratamiento estándar con antifibróticos. ¿Con antifibróticos? Interrogado. Muchos de ellos ni reciben.
¿Qué es el concepto de enfermedad intersticial exacerbada? Es aquel paciente que está con una fibrosis pulmonar y rápidamente empeoran sus síntomas. Y las causas son respiratorias, cardiovasculares, ¿ya? Generalmente. Y esta exacerbación, fíjense que se da en un 30%. ¿Cuáles son los criterios de exacerbación? Estaba estable el paciente, tenía una fibrosis pulmonar idiopática previa, y prontamente en el último mes empieza a progresar su sintomatología, cambia su tomografía, empieza a haber patrones consistentes, habitualmente aparece vídeo despulido, uno sospecha infección, hace un lavado broncoalveolar y descarta infección, descarta que hay embolia pulmonar, descarta que hay otro tipo de injuria. Y este paciente, fíjense ustedes, que tenía esta fibrosis, arriba en mayo de 2005, al año, en un mes, empieza a hacer progresión con compromiso en vídeo despulido. ¿Cuántos hemos tenido en este? Muchísimos. Estos pacientes, cuando se hace una biopsia, además de la fibrosis, hay daño alveolar difuso, hay un proceso de invasión celular importante y sí, aquí hay que dar esteroides. Aquí sí se da bolos de metilprednisolona de 1 gramo por 3 días y vamos a ver si se hace ventilación mecánica no invasiva o cánula nasal de alto flujo. Muchas veces que llegan a la intubación, el pronóstico es muy malo porque el paciente empeora el pronóstico. ¿Cuándo hacemos trasplante pulmonar? Cuando el paciente tiene una difusión bastante importante, pero no menos del 30%, entre 40 y 30%, la disminución en el fenotipo de fibrosis progresiva, de enfermedad fibrosante progresiva, cuando el paciente además tiene una prueba de 6 meses de caminata bastante importante, en el nivel de más 88% en nuestro medio es 85%, y cuando tiene panalización en la tomografía, ¿ya? Y no ha respondido sobre todo a tratamiento con los antifibrosantes, este paciente va hacia el trasplante que puede ser unilateral o unipulmonar y bilateral. En la Fundación Favaloro se tienen estos números donde se ve, esto ha cambiado recientemente de acuerdo a una exposición que hemos tenido de médicos de allá, donde no es la causa más frecuente del trasplante pulmonar, lo es generalmente allá el EPOC y también lo hacía la hipertensión pulmonar. Sin embargo, también lo era la fibrosis quística, pero esto ha cambiado bastante porque ha habido un gran avance en el tratamiento de la fibrosis quística y ahora se está haciendo más en enfermedades fibrosantes pulmonares progresivas. Muy bien, chicos, con esto hemos terminado y hay muchas preguntas seguramente. Me gustaría que me lo hagan saber mañana temprano, que es bastante tarde, y si tienen alguna situación, por favor, háganmelo saber en este momento. Bueno, todo bien entonces, ¿no? Parece que se han dormido. Bueno, voy a dar por concluidas las